a lo mejor la Corte elige en la quinta ronda, en la sexta ronda. Y entonces les voy a decir, ¿cuál era el complot? Ya eligió, solamente que no es cuando ustedes digan porque salen a marchar e incendiar. Sí creo que aquí hay un trato desigual. Okay. Y eso se puede explicar en que pues, el fiscal Barbosa era el amigo del colegio del presidente Duque. Álvaro Uribe inició toda una estrategia contra la Corte Suprema, obviamente delictiva. Pero Petro también está organizando una estrategia contra la Corte. Cuando el gobierno tiene gente preparada, es más fácil hacer las cosas, porque aquí ningún presidente nos va a salvar. Olvídense de ese cuento. Aquí el verdadero cambio es elegir un buen Congreso. El presidente expresar una opinión como que, ay, qué casualidad que a mí sí me investiga la Fiscalía y a Duque no, con el Ñeñe Hernández. Caterina, ¿hay o no ruptura institucional en Colombia? No lo creo. Yo hice una revisión muy juiciosa, además a propósito de una investigación que hizo otro medio de comunicación, de cómo se había comportado la Fiscalía, que tiene todos los problemas, yo lo sé, y yo he sido crítica de Néstor Humberto Martínez y de Francisco Barbosa, y de las actuaciones de la Corte Suprema en otros gobiernos pasados, incluido el gobierno Uribe, el gobierno Santos, el gobierno Duque. Y lo que me encontré es que si hay un gobierno al que la Fiscalía y la Corte Suprema le investigó y le condenó funcionarios, fue a Uribe. No voy a decir que Uribe no hizo nada. Por supuesto que sabemos que Uribe cometió cualquier cantidad de arbitrariedades, delitos por los que los están investigando, las chuzadas a la Corte. Digamos, yo no estoy diciendo que... No estoy comparando a Petro con Uribe en ese nivel. Pero lo que estoy diciendo es que la Fiscalía y la Corte Suprema le tumbaron cualquier cantidad de funcionarios a Uribe. A Santos también. A Santos la Fiscalía le apresó el gerente de campaña, ojo, a Roberto Prieto, recordémonos por el escándalo de Odebrecht. Y a Duque, bueno, a Duque sí faltaron algunas cuantas investigaciones, sobre todo la del Ñeñe Hernández. Pero que Petro diga que por el hecho de que le estén investigando la campaña o el hecho de que la Corte Suprema se esté tomando su tiempo para elegir fiscal, hay un golpe blando, hay una ruptura institucional, no es cierto. Y termino diciéndote, además, por qué frente a las actuaciones de la Corte Suprema. La Corte Suprema desde 2005 nunca ha elegido fiscal, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera ronda. Las ha elegido en la cuarta, octava, 16ª. En el caso, mira, cuando Uribe era presidente, que Uribe presentó su terna como casi 2 años antes de terminar gobierno, la Corte no la eligió. Fueron 20 rondas de votaciones y la Corte no le quiso elegir fiscal a Uribe. ¿Por qué? Pues justamente por todo lo que estaba haciendo Uribe contra la Corte. Tuvo que llegar Santos y Santos cambiar la terna y en ese momento fue que la Corte eligió. Entonces, ¿qué está pasando mañana? Mañana es la tercera ronda de votaciones, la tercera. ¿Por qué ya estamos asumiendo que la Corte Suprema no quiere elegir fiscal? ¿Y qué tal que la Corte Suprema elija la quinta ronda? ¿O a la sexta ronda? ¿O a la séptima ronda? Por supuesto que entre más rápido elijas mejor. En eso todos estamos de acuerdo. No queremos, digamos, que haya una interinidad que no le dé solidez institucional, digamos, al rol que tiene que tener la Fiscalía, pero eso no es una excusa para inventarse un golpe blando, ni una ruptura institucional, y menos aún, que es lo que a mí me parece más problemático, armar disque una marcha contra la Corte. Los ciudadanos pueden marchar lo que ellos quieran. Si los ciudadanos solitos quieren hacer un plantón en la Corte Constitucional, háganlo. En la Corte Suprema, háganlo. En el Consejo de Estado, háganlo. En la Fiscalía, háganlo. Yo le hice plantones a la Fiscalía en el pasado. Pero que sea el gobierno el que esté disponiendo de recursos, de entidades y de toda una estructura para irse a marchar contra la Corte Suprema, eso me parece absolutamente peligroso y es un pésimo mensaje. Sí, precisamente sobre uno de esos argumentos que mencionas, Katy, de como la comparativa con otros gobiernos, yo he escuchado como que hay unas personas que se sienten como el choque de que por qué comparan a Petro con un gobierno como el de Uribe, ¿no? Yo leía como un trino que tú pusiste que decía, si hubo un gobierno al que la Fiscalía y las Cortes le investigaron y tumbaron ministros, generales y congresistas, fue Álvaro Uribe. Y sí, en ese entonces Uribe ataca a las Cortes como ahora lo hace Petro. Y a mucha gente le ha resultado como chocante esa comparativa. Yo sé que acabas de mencionar que no los estás comparando directamente, porque la gente dice, por ejemplo, pero Uribe, por ejemplo, ordenó las chuzadas del DAS contra magistrados de las altas cortes e incluso les arruinó la vida. ¿Qué decir, por ejemplo, sobre esto? En ese sentido, yo establezco un paralelo. Álvaro Uribe inició toda una estrategia contra la Corte Suprema, obviamente delictiva. O sea, lo de Uribe fue otra cosa, claramente, y por eso hemos visto que a Uribe yo creo que más de 30 funcionarios se los apresaron, se los condenaron, etcétera. Pero Petro también está organizando una estrategia
contra la Corte. Puede que no sea delictiva, pero es una estrategia contra la Corte. ¿En qué sentido? En decirle a sus seguidores, a los que votaron por ellos, es que la Corte está siendo parte de esta ruptura institucional. Es que no me quieren elegir fiscal porque soy yo, porque soy Petro, porque es que yo quiero una fiscalía idónea y la Corte Suprema no me deja. En ese sentido, ambos están atacando a la Corte. No estoy comparando ni igualando los comos, pero Petro está en este momento en una andanada contra la Corte Suprema de Justicia. Fíjate que hoy salió la noticia de que había un malestar profundo entre los magistrados de la Corte Suprema a raíz de un trino que Petro puso ayer. Petro pone, aquí reunido con el presidente de la Corte, 3 doritos después, invito a todos los sindicatos, organizaciones a que se hagan sentir y a que marchen y a que el fiscal se elige, o más o menos. De eso hablaremos. Ahí veremos. Ahí tenemos el trino, de eso vamos a hablar como en un apartado. Entonces lo que está haciendo Petro tampoco es correcto. Es que yo de verdad estoy cansada de que el petrismo excuse a Petro con gobiernos anteriores. Ah, pero es que el otro también lo hizo. Ah, pero es que el otro también. Ah, pero es que el otro fue peor. Oye, pero luego nosotros no íbamos a hacer el cambio. Luego nosotros no íbamos realmente a ser distintos en la manera de hacer política. Ah, entonces que como Uribe atacó a la Corte, ay, Petro también se puede ir contra la Corte. Puede que no chuzándola, pero yo te hago una pregunta, Laura. ¿Cómo sabemos en qué van a terminar estas movilizaciones? Sí, no se sabe si van a elegir o no. No. Me refiero a que supongamos que la Corte no elige mañana. Yo creo que la Corte no va a elegir mañana, por una razón. Y es que entre más Petro intente presionar la Corte, más la Corte le va a hacer resistencia, como se lo hizo Uribe. ¿Por qué? Porque un Estado de Derecho a las Cortes no se les presiona. Desde el gobierno, de nuevo, los ciudadanos pueden hacer lo que quieran, marchen, digan, pero desde el gobierno no. ¿Qué pasaría si entonces mañana no elige la Corte y entonces Petro llama a una movilización más grande? Y luego la Corte tampoco elige más grande. ¿Quién nos asegura que no puede haber un grupo de ciudadanos radicalizados que luego ya tomen unas vías de hecho de otro tenor? O sea, aquí hay un riesgo. Aquí hay un riesgo y no sabemos en una escalada de movilizaciones esto en qué pueda terminar. Pero como el estallido social, como el paro nacional. ¿Crees que podría terminar algo así? No creo que haya un paro nacional porque es que, primero que todo, el gobierno es Petro. O sea, si hay un paro nacional es contra el gobierno. O sea, el gobierno no puede hacer un paro nacional. Eso es ridículo. Pero esa escalada que tú dices. Pero la escalada se puede volver violenta. ¿A qué voy yo? A que un grupo de ciudadanos lo suficientemente radicalizados pueden cruzar muy fácil la línea de la violencia. Y eso no es algo que queremos. A ver, yo tengo una reflexión y es, el gobierno de Petro llegó al poder gracias al paro nacional. En una convulsión en donde, por supuesto, hay unas protestas sociales legítimas, porque esto es un país inequitativo, esto es un país con mucha corrupción, todo eso lo tenemos que solucionar. Pero luego no deberían llegar al gobierno a pacificar eso. O sea, si es el primer gobierno de izquierda que llegó en representación de esos sectores sociales, ¿no se supone que ese gobierno llegó justamente a desincendiar, a resolver, a ofrecerle soluciones concretas a esas poblaciones y no a incendiar más? Y Catherine, una pregunta, entonces en ese orden de ideas, la movilización que va a ser para el día de mañana, ¿qué mensaje estaría dando el gobierno? Lo digo porque tú mencionas que pues, el gobierno de Gustavo Petro y sus ministros están trabajando menos que los congresistas. Tú les dices, trabajen vagos. Sí, están más vagos que el Congreso, eso es el colmo. Y ahí, digamos, en ese aspecto, ¿tú qué piensas de la movilización? ¿Es para justificar lo que tú mencionas, ineficiencia o qué otro aspecto? Mira, a mí me parece mucha casualidad que justo la semana en la que se filtró la noticia de que casi todo el gabinete le iba a presentar la renuncia a Petro, luego de que Petro los insultara en un consejo de ministros, al día siguiente salió Petro con el cuento de la ruptura institucional. O sea, revisen la cronología de esas noticias. Pasó lo del consejo de ministros, se le iban ahí los ministros, mejor dicho, ahí sí Petro en el caos total y al día siguiente salió con el cuento de la ruptura institucional. Yo sí creo que una de las razones por las que Petro está tejiendo esta narrativa, que a mi juicio es absolutamente falaz, es para tapar el hecho de que se está quedando sin equipo, se está quedando sin ministros, se está quedando sin gente lo suficientemente competente e idónea y con la experiencia suficiente para poder lograr los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Se está quedando o nunca ha tenido también esos personajes idóneos? No, yo creo que sí los tuvo. Sí. El primer gabinete de Petro era maravilloso. Yo lo aplaudí. Me dio inmensa tranquilidad. Cuando yo escuché el discurso presidencial de posesión, yo dije,
qué tremendo discurso, bien que hayamos votado por Petro. Pero han venido saliendo. Fue un discurso supremamente conciliador, que él iba a buscar un gran diálogo nacional con todos los sectores, etcétera, etcétera. Anunció el gabinete, Ocampo, un lujo de ministro, un ministro de Hacienda, Ocampo, o sea, sí, por favor, eso es un lujo. La misma Cecilia López en la cartera de Agricultura. Jorge Iván González, que se le acaba de ir, caray, al frente de planeación, que es la entidad más técnica. Yo digo que la planeación nacional es como la NASA del gobierno. Los que entran a planeación tienen que ser como la NASA. O sea, tienen que ser los más técnicos de los técnicos. Alejandro Gaviria en educación. O sea, era un gabinete muy moderado y con gente muy experta. Sí, el gobierno dio un timonazo y se ve el cambio. Y a los 7 meses ya comenzó Petro a volverse el Petro de antes. O sea, el Petro de campaña fue un Petro inspirador, fue un Petro conciliador, fue un Petro que nos convenció a los que no somos petristas. Y 7 meses después ya era Petro el mismo de siempre. Pelear, radicalizarse, echar del gabinete a todo el que le lleve la contraria y contratar a las propias tropas que le aplauden todo, pero que son incompetentes. Katy, yo, o sea, quiero como que un poco como que desmenucemos un poco los argumentos que usa el gobierno como para decir que hay una ruptura institucional en su contra. Otro de los argumentos es que él dice que se está gestando un golpe blando por los allanamientos a sindicatos. O sea, puntualmente se refiere al allanamiento a FECODE por el ingreso de 500 millones de pesos a su campaña a través de Colombia Humana. Acá con nosotros estuvo hablando el ex magistrado del CNE, Armando Noboa, y él habló de que, pues que esa donación que en 2018 recibió, por ejemplo, Iván Duque a través del Centro Democrático es algo muy similar y en ese momento no ocurrió lo que está pasando ahorita con FECODE. También dice que esto que ocurrió es legal, entonces que sí hay como un tipo de persecución judicial con este tema. Quiero que lo escuchemos para que tú sepas como lo que él nos dijo y nos cuentes tú qué opinas. Mire, en el día de hoy o de ayer el presidente Petro vi que publicó un mensaje, ya no se dice Twitter, ¿cómo se dice en X? Bueno, publicó un trino. Un Xazo. Un Xazo, en el cual una fotografía en donde una sociedad de derecho privado manifiesta que le donó a la campaña del entonces candidato presidencial Iván Duque la suma de 560 millones de pesos. Y en ese documento, en la parte final, dice que el dinero es para la campaña del presidente Duque, pero que el dinero se le entrega al Partido Centro Democrático. Una situación muy parecida a la que se ha presentado con el caso de FECODE. Pero si esos recursos ingresaron a las arcas del Centro Democrático y no de la campaña de Iván Duque, pues esa campaña no cometió ninguna irregularidad, como tampoco la cometió la campaña de Gustavo Petro ni el partido Colombia Humana al recibir los recursos de FECODE. Lo que llama en este caso poderosamente la atención es porque la Fiscalía General de la Nación ha tenido tanta celeridad, tanta espectacularidad para adelantar la investigación contra la campaña de Petro y contra la donación de FECODE a través de un allanamiento que es intimidatorio, que es violatorio de las garantías fundamentales, que busca causar un impacto mediático en la opinión pública, y no ha hecho lo mismo con la campaña de Iván Duque o incluso con las investigaciones por financiación ilegal de otras campañas presidenciales como la de Oscar Iván Zuluaga a propósito del caso de Odebrecht. Entonces aquí hay un tratamiento muy desigual, muy discriminatorio. Sí, señor. ¿Qué opinas de este tipo de declaraciones? Yo respeto mucho al ex magistrado Noboa y sí creo que aquí hay un trato desigual. Okay. Y eso se puede explicar en que pues, el fiscal Barbosa era el amigo del colegio del presidente Duque. O sea, es que nadie está negando eso. El punto es, todas las campañas las han investigado. De nuevo, a la de Santos, la fiscalía le apresó el gerente. Pero, de hecho, no la fiscalía, que es a lo mismo a lo que voy acá. Es un juez de la República el que tiene que fallar.
uno puede decir, hombre, la Fiscalía sí tiene aquí un tema, un poquito, no, se le nota un poquito el sesgo. Poquito. Pero en cualquier caso, la Fiscalía tiene que llevar el caso de FECODE ante un juez y el juez tiene que decidir. De manera que aquí hay todo un sistema de justicia y de frenos y contrapesos en el que yo no veo realmente ningún golpe blando. Es que para que haya un golpe, tiene que haber una orquestación de todos los poderes públicos. O sea, tiene que haber realmente unas pruebas de que aquí está mangualada las altas cortes con la Fiscalía, con el CNE, con los entes de control. Yo no lo veo, aun cuando uno puede decir claramente que los entes de control en Colombia actúan con un sesgo político casi siempre. Yo confío más en la majestad de los jueces. Ok, como Barbosa que politizó la Fiscalía. Pues la politizó Barbosa, la politizó Néstor Humberto Martínez y de ahí para atrás, más o menos la Fiscalía se ha venido politizando porque la Fiscalía tiene problemas estructurales desde su creación. A la Fiscalía la crea la Constitución del 91 y la Fiscalía nace con problemas de arquitectura institucional. De manera que pueden estar seguros que va a llegar la nueva fiscal o el nuevo fiscal. Yo no sé si el fiscal va a salir de esta terna, ojalá que sí, porque me parece una buena terna. Me parecen mujeres que tienen experiencia como penalistas, que han hecho una buena labor en la Fiscalía, y a mí me parece una buena terna, pero si mañana más tarde la fiscal que salga elegida comienza a tener unas actuaciones que a los petristas les parezcan cuestionables, seguramente también van a acusar a la nueva fiscal de politizar la Fiscalía. Entonces la Fiscalía tiene problemas estructurales. ¿Qué creo yo? Si el presidente está tan tranquilo de que la donación de FECODE es legal, pues ya un juez tendrá que fallar. Sí podría el presidente expresar una opinión como que, ay, qué casualidad que a mí sí me investiga la Fiscalía y a Duque no, con el Yeñe Hernández. Eso yo creo que es eso sería un cuestionamiento válido del presidente. Pero de ahí a que el presidente diga que hay un golpe, o sea, de ahí a que el presidente diga que hay una ruptura de las instituciones y que tiene que salir el pueblo a marchar contra la Corte Suprema de Justicia, eso es lo que a mí me parece desproporcionado y que no tiene asidero. Qué pena le interrumpa ahí. Digamos, partiendo del hecho que la elección de un presidente es un mandato popular y hablando del paro nacional, de las protestas, o sea, ya hubo una protesta contra pues esta elección por la demora y también han habido pues la va a ver mañana. Ajá, y no han habido muchas denuncias, por ejemplo del periodista Gonzalo Guillén, de cómo fichas de los magistrados trabajan en la Fiscalía y cómo también fichas trabajan en la Procuraduría, o sea, amigos cercanos y demás. Y hablamos de una votación donde hubo 15 votos en blanco en una terna que pues uno dice como no, son todas muy capaces, pero no es porque no estén decididas entre una y la otra, sino 15 dijeron como no, vamos en blanco. Hablando de eso, digamos, para el ciudadano de a pie, para el ciudadano que está pues preocupado por la situación de su país y también los señalamientos que se han hecho contra Marta Mancera, ¿no es legítimo? ¿O qué le diría a esas personas que dicen como, bueno, alegan que Petro alega sobre una ruptura institucional, pero los ciudadanos que dicen, ¿cómo es posible que dijimos que Marta Mancera llegue a ser la vicefiscal y fiscal general de la Nación por 11 meses? ¿Qué responderle a esas personas? Las últimas elecciones de fiscal desde 2005 siempre han tenido fiscales en encargo. Por 6 meses, por semanas, por más de un año. Ha pasado, pero debería ser así. Por más de un año. Si queremos resolver eso, hay que presentar un proyecto en el Congreso de la República, pero no hay que llamar a rupturas institucionales. Si el gobierno puede legítimamente decir, nos parece que eso es un problema estructural, que la Corte Suprema no tenga plazo de elección. Presenten un proyecto. Pero ahorita que están en trámite la reforma a la justicia, presenten algo sobre eso, pero no estoy de acuerdo con llamar a una ruptura institucional ni con inventarse conspiraciones. Ahora, acabas de decir algo que me parece muy valioso. El tema de que entre los entes de control y las cortes hayan familiares contratados aquí y allá, eso es cierto. Pero eso no es cierto ahora. Eso es cierto desde siempre. Y entonces te devuelvo la pregunta. ¿Por qué en el caso de Uribe la Corte sí lo sacó del poder? Aún sabiendo que la Fiscalía ha actuado con mucho sesgo a favor de Uribe, ¿por qué la Corte Suprema a Uribe sí lo sacó del poder? Entonces digamos que... Pero tenía unos conceptos delictivos que son diferentes a los que tiene Petro ahorita, ¿no? No, pero es que
pero es que por eso es que Petro no se tiene por qué inventar ninguna conspiración de nada, porque a Petro ni siquiera lo está investigando nadie. Bueno, a Petro lo está investigando pero, supuestamente. Y a la sociedad responderle, o sea, como legitimar que llegue alguien como Marta Mancera, porque digamos, es legítimo que el pueblo le diga a la corte, ¿cómo vamos a permitir que llegue un personaje tan cuestionado con este caso de los narcofiscales, que llegue a 11 meses más a dirigir la Fiscalía General de la Nación? Obviamente, digamos, partiendo de que Petro no debería convocar estas movilizaciones, pero las personas que salen por sí mismas, ¿qué responderles? La gente está en todo su derecho de cuestionar a la vicefiscal Marta Mancera, y la ciudadanía puede decir, ¿cómo es posible que vamos a dejar en encargo? Pero es que la ciudadanía no es la que decide, es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia decide de una terna y la Corte Suprema de Justicia no puso de vicefiscal a Marta Mancera. De manera que si la Corte Suprema no eligiera mañana y quedara en encargo Mancera por, no sé, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, no es que la Corte Suprema dejó a Marta Mancera. Es que Marta Mancera era vicefiscal de Francisco Barbosa, ergo, si la Corte se toma un tiempo más para elegir terna, inevitablemente llega Marta Mancera, pero no es que la Corte la ponga. O sea, no es que la Corte elija o calcule, vamos a dejar a Marta Mancera. Ahora, si me preguntas a mí como congresista, que yo intento ser muy respetuosa de la separación de poderes, porque es que ya yo no soy activista. Eso es lo que a veces no me entienden los petristas. Los petristas me dicen, pero tú antes cuando estabas en trabajo en vago, claro, yo era una ciudadana y estaba en otro rol. Ahora yo soy congresista y la Corte Suprema es mi juez. Imagínese usted uno de congresista utilizando su poder y su curul para intervenir, permear o presionar las decisiones de quienes son mis jueces. Eso es impresentable, eso no se hace en un Estado de Derecho. Entonces yo soy congresista y yo soy respetuosa de la separación de poderes, pero si usted me preguntara mi opinión personal, que la puedo dar, pues yo tampoco quisiera que hubiera interinidad en la Fiscalía. Yo también quisiera que la Corte, pues ojalá elija con prontitud, pero de nuevo no hay ningún asidero, argumento, prueba que permita decir que la Corte Suprema está en una operación de ruptura institucional. Eso yo no lo comparto y no lo voy a promover y no lo voy a apoyar. ¿Y sabes qué? A lo mejor, y luego hablamos y luego vuelvo a este programa, a lo mejor la Corte elige en la 5ª ronda, en la 6ª ronda. Y entonces les voy a decir, ¿cuál era el complot? Ya eligió, solamente que no es cuando ustedes digan porque salen a marchar e incendiar. Así no funcionan las Cortes. Katy, pues me han comentado que tienes que ir acá ahorita a las 6:30, no te podemos tener en todo el programa, entonces yo quiero aprovechar para decir algo que, como que un comentario frecuente que yo he visto en redes. Muchas personas dicen que es falso que tipo gobiernos como el de Uribe, Duque, Santos hayan tenido las mismas garantías de Gustavo Petro. De hecho, dicen que detrás de este argumento de personas que critican al gobierno o van en contra, sobre todo la gente que es del verde, hay intenciones políticas para 2026. Por ejemplo, acá estuvo el exconcejal Carlos Carrillo, nos dijo esto, porque yo quiero que reacciones a lo que dijo, a ver cuál es tu posición, pues ya que se sabe que lo más seguro es que Claudia López va a ser candidata presidencial para 2026, entonces dicen que detrás de estos argumentos y ataques al gobierno hay intenciones políticas detrás. Esto nos dijo Carrillo. Okay. Y se las voy a decir con crudeza. El concejal Sastoque es una persona que no vale la pena ni siquiera citar. El concejal Sastoque es un mandadero de sus madrinas mágicas, de Claudia López y de Angélica Lozano. Es pues un chisgarabiz de un sector político que ha tomado la decisión de construir su carrera hacia el 26, pasando por encima de ese cadáver político de Gustavo Petro que quieren construir. Esto pues lo dice Carrillo refiriéndose al concejal Julián Sastoque, pero lo he visto como una generalidad de comentarios que hacen. Como hacia un sector del verde. Ajá, hacia un sector del verde. Ya que usted es de Alianza, ya que tú eres de Alianza Verde, que de hecho es un gobierno que en este momento es de gobierno. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo se llevan los sectores dentro del verde con respecto a esto de ser de gobierno y sobre lo que dicen de que hay intenciones detrás? A mí me parece muy cómico y yo nunca le respondo a Carrillo porque realmente es tan absurdo lo que me dice que yo tengo que estar concentrada trabajando. O sea, yo no me puedo andar gastando mi tiempo respondiendo semejantes sandeces. Pero para que lo sepa el concejal Carrillo y los petristas que quieran saber, yo no he hablado con Claudia López. O sea, hay algo que se llama autonomía. Y resulta que yo he hecho mi carrera desde hace 15 años en política, pero nada que ver en mis inicios con Claudia López. Claudia López es una mujer que yo conocí cuando ya era congresista
y ella entró al Partido Verde. Yo entré al Partido Verde antes que Claudia López. Yo entré al Partido Verde en 2010 con Antanas Mockus, con la Ola Verde. Yo conocí a Claudia en ese, digamos, en ese tránsito. Por supuesto que la he apoyado. Me parece una mujer supremamente valiosa en la política. Me parece una mujer que no, como yo no soy una foca, yo no voy a decir nunca que Claudia es perfecta, ni que hay que aplaudirle todo, o que Claudia no ha cometido errores. Pero Claudia López es una mujer que me parece valiosa en política porque ha tenido una valentía de denunciar lo que muchos hombres no han denunciado y porque nos ha abierto el camino. Pero para la tranquilidad de Carlos Carrillo no tengo la más remota idea de qué va a pasar con el Partido Verde en 2026. Sí, pero dentro del partido hay una lucha de sectores porque hay unos que dicen no, declarémonos de independencia, no, sigamos siendo de gobierno. ¿Qué hay detrás de esto y cuál es como la inclinación del partido? El Partido Verde tiene un problema estructural ideológico porque tiene una tendencia... A ver, el Partido Verde nace con este mito fundacional de la Ola Verde con Antanas Mockus en 2010. Y era un partido muy de centro-centro. O sea, a nadie se le ocurre que Antanas Mockus sea de izquierda. Entonces el Partido Verde nació muy de centro-centro, no con un discurso de clases, sino con un discurso de transformación cultural. Y cómo el cambio en Colombia pasa necesariamente por una transformación cultural, y así nació el Partido Verde. Y luego, en 2012, cuando Petro queda alcalde, se fusiona con el movimiento progresista de Petro. Y ahí es cuando comienza el problema del verde, porque entonces entró una corriente que es ultrapetrista, pero había otra corriente antes que era muy de centro y muy mockusiana, que no se mueve, digamos, con este discurso de lucha de clases. Ese problema no lo hemos podido solucionar y la verdad yo creo que no tiene solución porque habría que acabar el partido. La línea petrista no se va a ir. La línea de centro, en donde está claramente más recogida Claudia López, tampoco se va a ir. Entonces digamos que el partido siempre va a estar en esa pugna. Yo sí creo que el partido en este momento debería ser independiente porque además me parece que es el lugar más garante para todos los congresistas del Verde. El que quiera seguir apoyando a Petro como un petrista consumado lo puede hacer dentro del estatus de independiente, lo puede hacer, pero al mismo tiempo los que no somos petristas y siempre hemos tenido, digamos, una filosofía de control y queremos ser independientes, pues también lo podríamos hacer. Sí. Entonces yo sí quisiera que el Partido Verde, en aras de las garantías para todos, se fuera a la independencia. Ahora, ¿eso va a pasar? Probablemente no, pues porque el Partido Verde tiene una participación en el gobierno y tiene unos cargos en el gobierno y al final yo creo que eso es lo que más pesa. Bueno, y sé que te tienes que ir ya. Mi compañero Julián tiene una última pregunta para que te vayas porque sé que están corriendo y ya nos despedimos. Luego vuelvo y nos quedamos una hora. Igual la representante ya se comprometió a que volvía para... Sí, apenas ustedes me inviten yo vuelvo. Después de la decisión de la Corte. Pero, digamos... Sí, mira, yo te aseguro que a lo mejor en unas cuantas rondas la Corte elige. O sea, yo no creo que aquí haya ningún complot de nada. Pero partiendo, digamos, del concepto de que esa elección, por ejemplo, de magistrados del CNE, del registrador, como también usted lo ha acotado, también pues de estos amiguitos que hay entre la Corte y la Fiscalía y ¿el Congreso sí está en voluntad de reformar estas cuestiones? No, eso es muy triste. Mira, yo he sido muy crítica, por ejemplo, de la forma de elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. No puede ser que la Corte o la instancia que juzga a los partidos la elijan los congresistas, pues porque pues, eso no tiene ningún sentido. Pero yo he acompañado esta crítica de una propuesta. Yo presenté con Humberto de la Calle una reforma al Consejo Nacional Electoral. El Congreso la hundió en la primera legislatura y luego el Congreso en esta legislatura no ha querido agendar ese proyecto que entró por Cámara y no lo han querido agendar. Entonces es cierto que el Congreso no tiene la voluntad para hacer estas reformas, pero eso también es digamos, un reto para la ciudadanía. Si la ciudadanía quiere un Congreso más dispuesto a hacer reformas estructurales, pues tiene que meterse en la discusión de la elección del Congreso. Presionarlo. ¿Listo? ¿Y cómo se presiona? Votando. ¿Votando o de pronto la movilización popular puede ser una respuesta? Mira, claro que lo pueden hacer. La ciudadanía puede marchar lo que quiera contra el Congreso. Que el Congreso se vaya a dejar presionar, ese es otro asunto. ¿Por qué? Porque supongamos que el petrismo sale a marchar contra el Congreso. Es que no le pongamos bandera. No, porque es que en este caso estamos hablando de unas causas que está promoviendo un sector político que es el pacto histórico. Pero estamos hablando de cambiar esa manera de elección, ¿no? Pero sí,
Pero eso es más una causa de nosotros los alternativos. Así los petristas crean que yo no soy alternativa porque cuestiono a Petro. Pero el Congreso no es mayoritariamente alternativo. Entonces, supongamos que el sector alternativo sale a marchar para que el Congreso reforme el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué puede que no funcione? Porque la mayoría de los demás congresistas representan otro sector. Y ese sector no está marchando, ese sector está con sus congresistas. Entonces, la verdadera manera de protestar es votar. La verdadera manera de transformar el Congreso es votar. La verdadera manera de transformar las instituciones es votar. Entonces yo sí siempre le digo a la ciudadanía, desde que fui veedora del Congreso, el verdadero cambio en Colombia, más que elegir un presidente, porque aquí ningún presidente nos va a salvar. Olvídense de ese cuento. Aquí el verdadero cambio es elegir un buen Congreso. Que la ciudadanía esté dispuesta a que cuando estemos en elecciones en 2026 revisen quién es quién, revisen las propuestas, revisen lo que han hecho, revisen su formación y preparación para ser congresistas. Porque es que ser congresista requiere, si bien la Constitución dice que cualquiera, siempre que tenga 25 años y sea colombiano, la verdad es que ser congresista es complejo porque tienes que manejar muchísimos temas muy técnicos. Entonces la gente debería revisar las hojas de vida de quienes están lanzando al Congreso y todos, desde la derecha, desde la izquierda, desde el centro, los de arriba, los de abajo, los verdes, los amarillos, los rojos, simplemente tratar de elegir gente preparada desde su orilla política. El día que la ciudadanía entienda que la verdadera transformación de Colombia es elegir un buen Congreso desde todas las orillas políticas, ese día a lo mejor vamos a lograr hacer las reformas que queremos hacer bien hechas. Porque es que reformas sí, pero bien hechas. Yo no apoyo reformas que impliquen un retroceso. Me da mucha pena con los ciudadanos, pero yo no estoy en el Congreso para eso. Yo hago la tarea, estudio, me asesoro, estoy con los académicos, con los expertos y tomo mis posiciones basadas en estudiar los temas. De manera que si yo considero que una reforma, antes que evolucionar, nos va a significar un retroceso, no la voy a apoyar. ¿Qué le digo al gobierno? Quiero hacer estas propuestas. Que el gobierno ya no escuche y que el gobierno no se deje asesorar y que sean supremamente sectarios y radicales, pues eso ya es problema del gobierno y seguramente va a terminar en que las transformaciones no se hagan. Bueno, pues muchas gracias. Sí, digamos, hablando de ese tema que toca, es que todo me pica en la lengua. Es que, por ejemplo, digamos, su merced nos dice como, no escuchan, pero, por ejemplo, hoy salió la cuestión de la DIAN sobre la reforma tributaria, sobre cárcel para los evasores, que eso pues, obviamente... Que yo la promoví con la DIAN. Pero, pues... De todos modos, el gobierno como que escuchó en ese sector y usted sostuvo una reunión con el ministro de Justicia Osuna sobre la reforma de justicia. Quisiera preguntarle sobre esa relación y esa interlocución con el gobierno en su papel como congresista. Yo creo que hay algunos funcionarios y ministros que escuchan, pero son poquitos. Es decir, ¿por qué la reforma tributaria salió bien? Porque estaba José Antonio Campo. Punto. Era un ministro que tenía el respeto del Congreso. Era un ministro que tenía el respeto de los académicos, de los expertos de la sociedad colombiana. Cuando el gobierno tiene gente preparada, es más fácil hacer las cosas. Entonces, la propuesta de cárcel para evasores VIP, como le llamé yo en ese momento, fue una aproximación correcta del ministro Ocampo y del director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, y yo me uní a ellos. Y en ese momento yo defendí eso. De hecho, yo presenté la proposición y en el momento no me la avaló el gobierno porque había que esperar un concepto del Consejo Superior de Política Criminal que en ese momento no estaba. Apenas el Consejo dio concepto positivo, el gobierno incluyó la propuesta en la ponencia. Entonces, el ministro Osuna es la cosa más fantástica que existe. Es un señor con una carrera intachable, con el mayor nivel de jerarquía entre los juristas, en el sector justicia, entonces al ministro Osuna lo respetan. Y como es tan crack, pues es un señor que entiende que él tiene que escuchar al Congreso. Entonces él se sienta con los congresistas, les recibe las proposiciones, trabaja en conjunto. ¿Qué diferencia los ministros de salud? Ni la doctora Carolina Corcho fue capaz de asumir ese rol, como tampoco lo ha asumido el ministro Jaramillo, como tampoco lo asumió en su momento Irene Vélez. Como tampoco lo han asumido una cantidad de funcionarios que me da mucha pena decirlo, no son competentes para el cargo. Entonces, contratar gente buena, más que, contratar neoliberales, porque ese argumento es tan tonto, es contratar gente que sepa relacionarse con el Congreso y que tengan el conocimiento y la experiencia suficiente para concertar, manteniendo el espíritu de las cosas que quiere hacer el gobierno. Entonces, esa es la invitación. Cuando el gobierno
hace las cosas bien, vean, yo los voy a aplaudir. Yo todos los días me despierto diciendo, Dios mío, ¿será que esta semana hay alguna buena noticia, alguna cosa que yo pueda defender? Y lastimosamente me encuentro con escándalo semanal, tras escándalo semanal, tras escándalo semanal, renuncia el uno, renuncia el otro, se va el otro, y cada vez esto pareciera más caótico. Y señorita Catherine, qué pena, digamos, ya que estás tocando también el tema de estas noticias, para que sea rapidito. Aquí tenemos algo en común todos, que somos periodistas, y algo también que parte del golpe blando. Yo también soy periodista. Por eso también te menciono. Entonces es preguntarte, ¿tú cómo ves el papel de los medios? Porque también han dicho que juegan parte del golpe blando, y pues la icónica frase de Petro de Semana ordena y el CTI obedece. Eso es un reto para la ciudadanía. La ciudadanía es la que tiene que decidir. A mí este medio me parece tan parcializado que es que ya no lo soporto. Yo no voy a leer más ese medio de comunicación. Aunque hay poco apoyo para los medios alternativos. Y me gusta esta persona. Bueno, por ejemplo, eso es algo que también podría hacer el gobierno nacional y los gobiernos locales. O sea, yo creo que desde los gobiernos hay que apoyar más a los medios alternativos. ¿Cuál es el problema? Eso tiene un riesgo, y es que entonces las platas públicas empiecen a permear pues las líneas editoriales de los medios alternativos. Yo creo que es un reto no solo de Colombia, del mundo. Los modelos financieros de los grandes medios han entrado en crisis en los últimos 20 años en el mundo. Y toda esta emergencia de los medios alternativos, apalancados en redes sociales, es un fenómeno reciente en el mundo. Entonces creo que es una conversación mundial, pero de nuevo, mientras encontramos modelos financieros que le permitan a los medios alternativos tener espacio, yo creo que también es tarea de los ciudadanos. Los ciudadanos pueden apoyar los medios alternativos. Responsabilidad de los medios también, están ¿no? las vaquis. No, claro, pero de nuevo, si el modelo financiero de los medios entró en crisis y solamente sobrevivieron los medios grandes, cuyos dueños son bancos, los que ponen congresistas. pues no podemos esperar que entonces se comporte como el medio más objetivo, porque es que en el modelo financiero solo sobrevivieron los medios financiados por bancos, o los medios financiados por las grandes familias tradicionales, poderes económicos de esos países. Entonces aquí hay un reto, y es cómo hacemos que los medios alternativos y juveniles tengan un espacio. Las redes sociales han ayudado, pero de nuevo, mientras no tengamos, porque es difícil, o sea, no podemos poner como una ley de medios en donde los gobiernos le dan plata a los medios, porque entonces vamos a tener unos medios alternativos gobiernistas. Yo creo que hay que ver con la ciudadanía también cómo la ciudadanía aporta. O sea, la ciudadanía tiene que entender algo, y ya con esto cierro porque me tengo que ir. Consumir este medio alternativo que les guste a los ciudadanos cuesta. O sea, los ciudadanos no pueden pretender que todos los contenidos sean gratis. Los ciudadanos no pueden entender que simplemente estoy en YouTube y ustedes me hacen el programa y todo el tiempo me están mostrando los contenidos que a mí me gustan. Pues como cualquier cosa que uno quiere y le toca pagar, si quiere un televisor me toca comprarlo, si quiere una casa me toca comprarla, si quiere un vaso me toca comprarlo, pues el periodismo también tiene que vivir de algo, y los ciudadanos también tienen que aportarles sobre todo a esos medios comunitarios, esos medios alternativos. Entonces también es un chip que hay que cambiar en la ciudadanía. La ciudadanía no puede simplemente aplaudirlos, ¡ay, qué chévere el youtuber, que es el que hace el análisis que a mí me gusta! No, es que ese youtuber no puede vivir del aire, no puede vivir, ¿no? Entonces la ciudadanía también tiene que entender que tiene que meterse la mano un poquito al bolsillo para ayudar a los medios alternativos. Bueno, que así sea, que apoyen más a los medios alternativos. Amén. Y gracias por estar acá en este y a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, qué pena que me tocó irme, pero yo vuelvo. No te preocupes. Bueno, Iván. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.